Vamos a hablar de una persona de la que yo he hablado mucho los últimos 8 años ya. Sí, 8 años. María Elena Álvarez Bulla Roses, una mujer que pertenece a una familia de científicos del más alto nivel de aquí de Asturias, de donde soy yo. La verdad es que su padre pues, fue exiliado precisamente por ser un científico republicano. Eh, pero si ustedes ven lo que hay en Asturias, por ejemplo, de herencia de los Álvarez Bulla es impresionante, ¿no? Eh, Arturo Álvarez Bulla Godino, militar español pionero de la aviación, alto comisario del Protectorado de Marruecos, y su lealtad a la República lo llevó a ser fusilado. Gente de primera, de verdad. Hay un cirujano plástico en Oviedo, Asturias, el doctor Álvarez Bulla. Eh, Ramón Álvarez Bulla, médico cirujano, neurofisiólogo. Plácido Álvarez Bulla. Ramón Álvarez Bulla. Eh, y hay un hospital incluso aquí en Asturias, que es el Hospital Vital Álvarez Bulla en la ciudad de Mieres, en Asturias. El Hospital Álvarez Bulla en Mieres, que se los enseño aquí. Chulada, ¿no? Y una ciudad más bien pequeñita, eh, Mieres, pero bueno, ahí tiene su hospital Álvarez Bulla. Entonces, es increíble y lamentable que una persona como María Álvarez Bulla se haya limpiado el trasero con el historial magnífico de decencia, lucha y actividad científica de primer nivel de su familia. Bien, ahora veamos qué fue lo que pasó. Yo me opuse en 2017 cuando López Obrador dijo en un debate que iba a nombrar a Elena Álvarez Bulla como responsable de CONACYT. Yo me alarmé muchísimo e inmediatamente protesté. ¿Por qué protesté? Pues yo conocí a Elena Álvarez Bulla, sabía que ella era enemiga de los transgénicos, que ella era enemiga de la ciencia, que era una científica renegada en lo esencial, que no aceptaba los conocimientos de la genética sobre los transgénicos, por ejemplo, siempre los ha rechazado, que había formado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, según esto, para luchar contra la proliferación nuclear, que es para lo que existen los científicos comprometidos con la sociedad como organización internacional. Pero ella empezó a usarlo para combatir a los transgénicos y para promover los saberes ancestrales como si fueran iguales que la medicina, que la ciencia en general. Y entonces me enteré, porque tengo amigos científicos, que algunos dijeron: oye, yo no me meto en esto, sácame de tu lista de miembros de la UCCS, y no los sacó a ninguno, no los quiso sacar. Científicos que yo conozco, que todavía si uno va a las últimas, en la Wayback Machine, en el archivo de internet, va uno a las últimas páginas antes que la cerrara hábilmente Álvarez Bulla, siguen apareciendo como miembros de la UCCS. Sabiendo esto y su lucha contra los transgénicos y por joderle la vida a los campesinos del maíz en México, me opuse enérgicamente a su nombramiento. Hicimos un manifiesto que firmaron 2,000 científicos, estudiantes y divulgadores científicos y académicos de distintas universidades, que nunca nos permitieron que llegara a manos del López Obrador. Entre otras cosas, lo bloqueó Pedro Miguel. Y nombró a Álvarez Bulla y ocurrieron cosas horrorosas. Bueno, esas las resumo ahora que vamos a hablar. El chiste es que el otro día estalla el escándalo por esto. Esta chica, que es la hija de María Álvarez Bulla, que no tiene culpa absolutamente de nada, tiene un estudio de arte a todo lujo. Ella es pintora, no voy a hablar ni siquiera de su obra.
A mí no me gusta, pero eso es otra cosa. Un estudio de arte a todo lujo, como anexo, haz de cuenta el ballroom de Trump en la Casa Blanca, como anexo de la casa lujosísima que tiene Elena Álvarez Bulla en Tlalpan. Ahora, en realidad pocos científicos viven así, ¿eh? Los científicos generalmente viven pobres, en una medianía razonable. Pero ella acusaba que todos eran riquísimos y al final la única rica era ella. Bueno, la revista Duel, que se dedica precisamente a cuestiones de habitación de lujo y de altos niveles, pues le dedicó un artículo al artista que tiene una hipnótica fachada de ladrillo en el jardín detrás del hogar de su madre. Y sí, es un estudio de arte cojonudo. Bueno, a partir de esto empezaron a salir cosas. Primero que nada, que el estudio que diseñó esto era al que le había dado ya contratos por 4.5 millones de pesos en el CONACYT. El CONACYT tiene que dar contratos, eso es lógico, pero si se los das a los que contratas luego, pues ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero al mismo tiempo la Auditoría Superior de la Federación, en esos mismos días informó que la gestión de Álvarez Bulla en CONACYT dejó más de 400 millones de pesos en irregularidades. Para que mis espectadores de España se enteren, son 19 millones de euros, que no son cacahuates. O sea, es un dineral. Y ya que salía esto, pues empezaron a salir otras cosas, como que omitió declarar en sus impuestos la construcción de la casa de estudio de su hija, pero le había dado 3 millones de pesos a su novio para una investigación, que a lo mejor es un súper científico y merece los 3 millones, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas y en todo caso pues deberías no cuidar las formas, sobre todo cuando les quitaba becas al CINVESTAF, que es el máximo organismo de investigación científica del Instituto Politécnico Nacional. Y al mismo tiempo salió que, y esto es lo peor, no lo tengo aquí, ella le dio a su madre 2.300.000 pesos para hacer una investigación. La madre también es investigadora en biología, que a lo mejor están muy justificados, pero que suena raro. Y se dio dinero a ella misma para una investigación que hizo mientras era la directora del CONACYT, cosa que ahí sí me parece lo más extraño del mundo. Tú no puedes estar dirigiendo la ciencia de un país si la mitad del tiempo estás metido en tu laboratorio haciendo tus investigaciones. Suena raro. Bueno, como todo esto salió a la vez, ¿qué pueden hacer los cómplices de María Elena Álvarez Bulla en Morena, en la 4T que le llaman, la cuarta demolición, sería la cuarta D? ¿Qué hacen? ¿Explicarlo? Decir que no, bueno, las cuentas están mal porque no desaparecieron 400 millones. Y no, mira, pues aquí están perfectamente documentados los contratos que le dio al estudio este que hizo el superestudio para su hija, que salió en la revista esta toda millonariaza. O aquí están los concursos para los que les dio su dinero a su novio y a su mamá y a todo esto, ¿no? Un complot, le están pagando a la gente para destruir a Elena Álvarez Bulla. Y entonces salió este minion, este títere que se llama Ernesto Villanueva, que ha tenido contratos con el CONACYT cuando ella estaba en el CONACYT, a decir: Elena Álvarez Bulla logró que la ciencia mexicana recobrara su sentido público, ético y nacional, que no es cierto. Simplemente no es cierto. Y su tweet concreto dice: a Elena Bulla no le perdonan que haya puesto la ciencia y la tecnología a favor del interés público. ¡Ay, sí, qué malos son! Ella hace cosas por el interés público y los que la critican están en contra del interés público, incluido el servidor. De ahí la campaña de desprestigio que hoy enfrenta con dignidad. Arrástrate un poco más y dejas la nariz en el pavimento, chaval. Y entonces yo me vi obligado a responderle
a este señor. Sobre esta onda de que no le perdonan que haya puesto a la ciencia y la tecnología a favor del interés público. No le faltó decir a favor del pueblo, que no es cierto. Destazó, desguazó, reventó la ciencia en México y las barbaridades que ha cometido pasarán muchos años antes que se puedan reparar. Que había problemas en la gestión de la ciencia en México, por supuesto, siempre los hay, pero no mejoró nada, lo empeoró. Entonces le contesté yo, y esto ha tenido cierto eco, tanto en el periodismo mexicano como en el mundo de la ciencia, y por eso lo repito. Le contesto a este rascahuele. Imperdonables son los embustes de los ventiladores para la COVID y la vacuna patria para la COVID, que nunca se hizo. 5 años ya, ¿eh? Imperdonable es la persecución brutal a científicos de primer nivel, Altamirano, Xoconostle, Tagüeña, Lascano. Imperdonable es que a contrapelo de toda la ciencia les niegue la agrotecnología a 6 millones de campesinos pobres. Imperdonable es que le haya dado prebendas a su familia o a gente como Hertz Manero o millones a John Ackerman. Imperdonable es que haya emprendido un embate contra la ciencia en nombre de las humanidades, vaya despropósito. Imperdonable es que dedicara recursos y esfuerzos propagandísticos para engañosamente igualar los saberes tradicionales con el conocimiento certero que cambia la realidad. Imperdonable es el uso que hizo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para trepar políticamente. Imperdonable es que castigara a científicos por el delito de trabajar en universidades privadas, privándolos de apoyos legítimamente ganados. Esto lo aclaro. Científicos que presentaban sus datos, sus publicaciones y todo para pedir los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores. Cuando los requisitos eran esos y cumplían los requisitos, les daban el apoyo mensual del Sistema Nacional de Investigadores y de pronto Elena Álvarez Builla se los quitó porque estaban trabajando en una universidad pública, estaban haciendo ciencia neoliberal. Imperdonable es que los miles de millones de los fideicomisos que nunca se demostró que fueran irregulares tuvieran un destino igual de opaco. Fundamentalmente los fideicomisos se los llevó López Obrador, al parecer, para pagar su limosna bimestral a los millones de mexicanos. Tuvieran un destino igual de opaco, pero no fueran para una institución que redujo su presupuesto. Fíjate cómo se llevó al pueblo la ciencia en 37% de 2018 a 2024, mientras ella se daba lujos. Es imperdonable, o al menos punible y digno de investigación, todo eso y mucho más que se te pasó a mencionar en tu panegírico, donde pretendes que la justa indignación ante el manejo autocrático, discrecional, grosero, altanero, anticientífico y policíaco de la ciencia, y lo digo porque quiso meter a prisión de alta seguridad a científicos, porque no se doblegaron ante ella. Por parte de esta renegada de esa disciplina, se confunda con, qué raro, otro complot maligno de los malvadísimos contra Morena. Quienes en 2018 nos opusimos a su nombramiento y fuimos ignorados por Andrés Manuel López Obrador, sabíamos lo que iba a pasar. Pasó y pasó mucho más, terrible y doloroso, a manos de alguien que nunca debió estar al frente de la ciencia mexicana. Ocultarlo debería darte vergüenza. Al parecer, Ernesto Villanueva no le da ninguna vergüenza.